Un saludo a todos, bienvenidos a semana número 1 de Día de la Comunicación. Bienvenidos a su primer ciclo de universidad. Soy Wilmer Aníbal Rivera. Con todo gusto se pueden dirigir hacia mí como Will o Wilmer. Para mí es un gusto enorme, es un placer poder compartir este proceso con ustedes. Es una bendición que podamos estar acá. Arrancamos, iniciamos y a darle con todo, confiando en Dios, que este ciclo venidero será exitoso, será de mucho provecho, tanto para ustedes y para mí. Como dije, me pueden llamar Will o Wilmer, como ustedes prefieran. Estoy proyectando el aula virtual de la universidad y específicamente estoy en el módulo de teoría de la comunicación. Acá ustedes van a encontrar toda la información referente a la asignatura, desde las generalidades hasta la planificación didáctica, que es el documento en donde ustedes encontrarán los contenidos que vamos a poder socializar en estas semanas y las rúbricas de evaluación, es decir, las actividades que vamos a desarrollar semana por semana y las ponderaciones que van a tener, las ponderaciones sumativas que van a ser asignadas a esas actividades. También van a encontrar información referente como bibliografía, las referencias del cual podemos abocarnos y conocer un poco más de los contenidos. También es importante que destaque y mencione, hay foros de consultas, donde ustedes ante cualquier interrogante, cualquier pregunta, por favor escriban a esos foros. Yo voy a dar respuesta a la brevedad posible y vamos a disipar cualquier tipo de inquietud. El objetivo, insisto, de mi parte es que podamos desarrollar unas semanas con mucho feedback, que se la pasen bien, que disfruten este tiempo. Comunicaciones estudiamos, quienes estudiamos comunicaciones o relaciones públicas o estas disciplinas de la comunicación es para pasarla bien, es para disfrutar. Así que cero estrés, a pasarla bien, disfrutemos este tiempo y como dije, cualquier consulta, cualquier duda estoy para servirles. Vamos a dar inicio a la semana número 1 y quería compartir con ustedes que el aula ya está cargada para que puedan buscar la información referente a la asignatura también. Quiero también presentarles o compartirles más bien rápidamente la planificación didáctica, el contenido que ustedes van a encontrar en el aula, pero también, bueno, se acaban de encontrar, les dije, las unidades, los contenidos, los recursos que vamos a utilizar, pero también van a encontrar, como les dije, las evaluaciones de las competencias que vamos a desarrollar, los porcentajes también asignados a estas actividades y los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar, es decir, rúbricas de evaluación. Todo eso ustedes lo van a encontrar ahí, léanlo en pausa, relax. Y la idea es que ustedes sepan qué tipo de actividades vamos a estar desarrollando en estas siguientes semanas. Y por supuesto, las ponderaciones sumativas a esas actividades. Bien, voy a compartir la presentación de esta semana, de esta clase, luego de socializar un poco acerca de los contenidos de las asignaturas. Vamos a ver, están por acá. Acá estamos. Es la presentación para la sesión de ahora, de esta semana. Como dije, soy Wilmer Rivera. Para mí es un gusto poder socializar este espacio junto a ustedes. En el campo van a encontrar también un poco acerca de mis experiencias. He tenido la bendición y el gusto de trabajar en comunicación desde hace algunos años y espero asimismo que estas semanas podamos aprender, tanto ustedes como yo, muchísimo más de este mundo, este universo apasionante que es la comunicación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de contextos históricos de la comunicación y conceptos de los elementos. Antes de hablar de comunicación, qué es comunicación, cuál es el proceso de la comunicación, me parece importante hablar del contexto, contexto histórico, es decir, de dónde viene todo esto, cuándo inicia, cuáles son los primeros hallazgos y un poco el escenario actual.
Un poco de contexto histórico, hay que decir que los procesos de comunicación, las generaciones que nos antecedieron, ellos pasaban la tradición de una forma utilizando el soporte oral, ¿sí? Es decir, lo que nos contaban las generaciones pasadas, nosotros las conservábamos y luego nosotros las replicábamos a nuestros hijos. Era una forma, este era el proceso y el soporte comunicacional que se utilizaba. Estamos hablando de las comunidades de allá del Medio Oriente, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Para aquel entonces los sumerios construyeron simbologías, íconos que configuraban conceptualmente. Ellos utilizaban las tablillas de arcilla, de palo, y acá está una fotografía. En estas tablillas de arcilla, estas generaciones del Oriente Medio desarrollaron, vean ustedes, una serie de símbolos y de íconos para poder comunicarse. Hablando un poco del contexto histórico de la comunicación. Posteriormente, los egipcios utilizaron la escritura sobre papiro, también iconografía, simbología en los papiros, a través de los jeroglíficos. También acá hay una fotografía, y con el pasar de los tiempos, el idioma comenzó a evolucionar hasta que se consolidaron también diversos vocablos que poco a poco fueron integrándose en alfabetos antiguos, entre los que se encuentran griegos y fenicios. Hablando un poco acerca del contexto histórico de los procesos de comunicación antes de hablar de qué es comunicación o cuál es el proceso que vamos a analizar durante estas semanas. Durante la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XV, quienes mantenían el ejercicio escritural eran la gente de los monasterios, es decir, representantes y personas de la iglesia. La iglesia tradicional, se encargó de documentar, vea usted el importante proceso que trabajaron en registrar los eventos sociales, históricos de las sociedades en aquel momento. Por aquí hay una representación de un copista, un escriba. El copista era aquella persona encargada de transcribir los textos para poder conservarlos. Vea usted ahí, es alguien que transcribe de un texto original un nuevo texto, un nuevo libro, para que se sigan replicando. Era una forma de, primero, conservar los hechos históricos de ese momento, pero también de poder conservar poco de la historia. Sí, hay una representación acá en este dibujo. Y la iglesia también tuvo un papel fundamental en la Edad Media en el tema de documentar y de poder registrar los eventos sociales de aquella época. Hablando también de el contexto histórico de la comunicación. Dijimos siglo entre el 5 y el 15. Bien, luego de eso podemos mencionar también una línea de tiempo que es un poco más amplia acerca de eventos relacionados a procesos de comunicación. Vean ustedes ahí del 1500 antes de Cristo, el surgimiento del alfabeto, ¿a dónde se ubica? Bueno, allá por Siria, entre Egipto y los fenicios, fueron los encargados de comenzar a trabajar los surgimientos o los primeros hallazgos del alfabeto. El desarrollo de las vocales, históricamente se habla del año 1000 antes de Cristo, allá por Grecia, Roma y la Europa mediterránea también. Siguiendo la línea de tiempo, podemos mencionar un poco el desarrollo de la lectoescritura, allá entre Europa, Medio Oriente y el norte de África. Y posteriormente podemos trasladarnos a otro evento histórico que tiene que ver con la comunicación, la invención de la imprenta, ya por el 1400. Johannes Gutenberg en Alemania comienza a trabajar la primera imprenta mecánica y con esta se comienza a masificar y a difundir la información. Por eso dice que se establece la periodicidad de la información. Es decir, la imprenta permitió la masificación de la información y del conocimiento. Ya que estamos hablando del año 1400
aproximadamente. Allá por el 1500 aparece la prensa escrita, ya con la invención de la imprenta, y a partir de esta se populariza lo que en nuestros días se conoce como prensa escrita, que más adelante también evolucionaría a otros medios de comunicación. Allá entre Europa y Occidente se registra, bueno, el primer aparecimiento de la prensa escrita. Y siguiendo la línea de tiempo, los inicios de los medios de comunicación, la propagación, el uso de la imprenta, los documentos informativos y todo esto crece o aumenta en el año 1600 y 1700, ya en nuestro continente, el occidente, oriente, Europa, Asia, bueno, la democratización de la información, se dice la rapidez de la entrega, hay mayor cobertura en las sociedades, a pesar de que la gran mayoría de la población era analfabeta. La revolución industrial, bueno, también entre 1700 y 1800, en esta época se expande el desarrollo tecnológico dentro del antiguo y el nuevo mundo, es decir, con la invención de todo el desarrollo de la revolución industrial, da lugar a lo que hoy en día se conoce como el siglo de las luces. Podemos hablar de Europa occidental, Estados Unidos, en menor escala, sus colonias en América, bueno, y por supuesto África. Otro evento histórico en la línea de tiempo que tiene que ver con la comunicación. Y del 1900 a la actualidad, bueno, se usa la prensa y los medios de comunicación en general como un instrumento, como un soporte, como un arma de guerra y en temas políticos. Vea usted, se reconoce el poder de la información y se usa con diferentes fines. Dentro del mundo globalizado, pero también industrializado. Se desarrollan nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, noticias, los mensajes y en general también hay datos que se transmiten en tiempo real, formatos escritos, audio, video, y hay que mencionar y destacar ahora con las redes sociales, todo esto ha permitido que la información en tiempo real. Ahora se maneja la información a nivel global y por si fuera de la Tierra se inicia la explotación del universo, exploración del universo y la información obtenida se transmite a la Tierra. Es decir, toda este contexto que nos permite ahora las tecnologías de la información y la comunicación en tiempo real. Hay que, por supuesto, hay que incluir el componente digital y de redes sociales. Un poco de la línea de tiempo, hablando del contexto histórico de la comunicación antes de definir un concepto como tal. Vean ustedes, en este cuadro podemos ver diferentes eventos a través de la historia que nos permite poder asimilar mejor cuáles han sido los pasos que ha dado la comunicación en sus diferentes formas. Desde el surgimiento del alfabeto, imprenta, revolución industrial, aparición de la prensa, medios de comunicación escritos, etcétera. Ahora hay que destacar, insisto, la invención de los entornos digitales, la masificación del Internet y todo lo que conocemos en tiempo real. Etimológicamente la palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es entendido como un proceso que viene de unir, compartir. De ahí que la actividad se entienda de forma bidireccional entre emisores y receptores, quienes permanentemente intercambian información y retroalimentación, siendo un fenómeno, una constante en la comunidad. Vean ustedes, ya aparecen los modelos, los primeros modelos de comunicación. Hay que tomar en cuenta que el vocablo latín de comunicación es comunicar, entendido como unir y compartir. Hasta acá todavía no hemos hablado de un concepto tal cual de proceso de comunicación, pero estamos intentando descifrarlo. Para hablar de comunicación o de teorías de la comunicación, primero hay que remontarnos a la historia y conocer qué pasó antes. Por eso es que presento esta línea de tiempo para que podamos comprender un poco mejor de dónde venimos y de dónde viene toda la comunicación y la disciplina que
hoy mismo estamos estudiando y socializando. Vea usted y tome muy en cuenta esto. Cuando hablamos del término comunicación, estamos hablando de múltiples miradas y conceptos que se le dan desde diversas disciplinas y áreas de conocimiento. Los teóricos siguen debatiendo sobre cuál es el concepto de comunicación, porque hay diferentes rostros, diferentes aristas desde donde se puede analizar. Sin embargo, independientemente de la mirada que tengamos y desde donde veamos la comunicación, a esta se le reconoce como un intercambio informacional en donde el emisor envía a través de un canal contenidos que tendrán respuesta por parte de un receptor. Como dije, es difícil dar una definición concreta de comunicación porque hay diferentes miradas, hay diferentes criterios desde donde podemos analizar la comunicación, pero coincidimos en que durante el proceso de comunicación hay un emisor, hay un intercambio de mensajes a través de un soporte o un canal y de contenidos que son enviados para dar respuesta a alguien que recibe. Es decir, esos elementos son parte del proceso comunicativo. Y dependiendo del autor, hay muchas formas de ver los esquemas, hay muchas maneras de ver los modelos. Acá yo les presento solo en esta lámina 5 autores diferentes que nos muestran los modelos del proceso de comunicación, proceso comunicativo con diferentes miradas, pero coinciden en algunos puntos, lo que yo intento decirles, ¿sí? Coinciden en que hay un emisor, en que hay un mensaje, coinciden en que hay un canal, en que hay ruido, pero también en que hay un receptor. Hay muchas miradas y muchos conceptos acá, pero los elementos se mantienen. Los elementos comunicativos, tomen en cuenta que se mantienen. Sin embargo, y luego de revisar los diferentes modelos que acabo de presentar, y hay muchísimos más, nos podemos dar cuenta que existen, como dije, varios elementos en común. Dentro de los que podemos mencionar, hay fuente, codificador, mensajes, canal y receptor, de acuerdo al autor, verlo. De acuerdo a los diferentes autores, podemos mencionar algunos elementos claves de la comunicación. Un emisor y un receptor. Hervás dice que el emisor es aquel que genera el mensaje, dicho de forma simple. Y el receptor es quien recepciona y decodifica el mensaje. Según Hervás, el mensaje se entiende como la secuencia de elementos que involucran signos enviados y elaborados por el emisor para emitirlo al receptor. La codificación y descodificación, según Verlo, es un grupo de símbolos que son estructurados y con sentido para alguien. En cambio, la retroalimentación, según McQuill, feedback es entendida como un proceso a través del cual el comunicador adquiere información sobre sí, así como el destinatario interpreta el contenido recibido. Serrano dice que el contexto involucra la participación de factores de distinto orden, como el psicológico, sociológico, físico, que integran un entorno que se despliega la acción comunicativa. Vea usted cuántas disciplinas hay acá en el contexto. Por eso dije e insisto que la comunicación dependerá muchísimo desde qué mirada la analizamos. Y la codificación y decodificación, dice Verlo, que define el canal como las diversas formas en que se decodifica el mensaje y los vehículos que trasladan ese contenido. Acá un poco de los elementos que son parte del proceso comunicativo, elementos que no varían, elementos que hay que tomar en cuenta. Y otro dato importante que me parece clave analizar es, hablando de los rasgos, ahora entrando un poco más a el concepto de comunicación y sus modelos, vean ustedes, la estructura o forma
que tiene que ver con el rasgo de la comunicación. Etimológicamente, información significa dar forma. Es decir, es resaltar o distinguir sobre un fondo. Nosotros percibimos nuestro entorno no como un conjunto de objetos independientes, sino como un conjunto de estructuras y formas que se relacionan. Así percibimos nosotros el entorno. Y esta idea es fundamental tanto para una idea de conocimiento como para una idea de comunicación. Y quiero detenerme acá en esta pintura, al igual que este cuadro que vemos acá del italiano del siglo XVII, Arcimboldo. Vea usted una estructura que los elementos adquieren sentido, no por lo que son, sino por la relación con los demás elementos. Si tratamos de analizar los elementos de forma individual, no vamos a entender nada. No vamos a descifrar qué es. Pero esto adquiere significado, adquiere importancia solo cuando existe una estructura relacionada por sus elementos. Y así es que hay que analizar la comunicación. Con esa interdisciplina, ¿sí? Cuando, como dijimos acá, la forma y la estructura, cuando los analizamos el entorno, no de manera individual, sino cuando existe una interrelación. Tratemos de tener esta figura y asociarla un poco a la comunicación. La comunicación adquiere sentido solamente cuando interrelacionamos los elementos. De manera individual, no lo vamos a poder ver. Esta figura, pues de forma individual dice muchas cosas, pero solamente adquiere sentido cuando se interrelaciona. Así hay que ver la comunicación. Siempre he dicho que en la comunicación nos necesitamos con las demás disciplinas. La comunicación es interdisciplinaria. Necesitamos de mercadeo, de marketing, de periodismo, necesitamos de la gente de diseño, de desarrollo, necesitamos ingenieros, es decir, para hacer comunicación estratégica necesitamos de las demás disciplinas. Según Shannon y Weber, la comunicación se define como la transmisión de información en un mensaje entre dos instancias, entre un receptor y un emisor, por medio de un canal en un contexto que afecta a la transmisión. Vea usted este concepto de comunicación. Aquí estamos incluyendo los elementos que hemos analizado anteriormente. Elementos de instancias como receptor, emisor, estamos hablando de canal, contexto, pero también de transmisión. Y la teoría de la comunicación, ahora sí, vamos aterrizando un poquito acerca de esta asignatura, o al menos tratar de definirla conceptualmente. Hay teóricos con diversos conceptos, pero muchos coinciden en que la teoría de la comunicación estudia la capacidad que tienen algunos seres vivos de relacionarse con otros intercambiando información. Ahora sí, como dije, luego de analizar todo el contexto histórico de la comunicación, hemos hablado de esa línea de tiempo desde la antigüedad para aterrizar acá, en tratar de definir un concepto de comunicación. Según Shannon y Weber, la comunicación es definida como la transmisión de información en un mensaje entre dos instancias, receptor y emisor, por medio de un canal en un contexto que afecta a la transmisión. Hemos llegado a la síntesis de la sesión, tratar de definir un concepto comunicacional, no sin antes de haber analizado todo el contexto histórico que nos compete para poder llegar hasta acá. Por acá les comparto las referencias, ustedes también las tienen en el aula virtual. Quieren entrar un poco más en los conceptos, los ejemplos, están por ahí. Insisto, hemos hablado desde los primeros símbolos, los primeros iconos encontrados en las tablillas de arcilla del Medio Oriente para llegar hasta acá. Tratar de descifrar un concepto comunicacional de acuerdo a Shannon y Weber. Importante, no olviden lo que les mencioné, hay que tratar de ver la comunicación como este ejemplo de forma y estructura. Vamos
desde la comunicación vamos a tener sentido, vamos a adquirir sentido solamente cuando unimos todos los elementos. De forma individual no vamos a lograr conseguir mucho. Voy a dejar la presentación en el aula virtual. Cualquier consulta o duda, les pido por favor que me comuniquen. Están los mensajes del aula virtual para que nos comuniquemos. Por ahí están también mi correo. Tomen en cuenta que ante cualquier consulta estoy para servirles. Como dije, soy Wilmer Rivera. Para mí es un placer recibirles en esta primera sesión de la primera semana de este ciclo en teoría de la comunicación, esperando que sea un ciclo exitoso para ustedes, que sea un tiempo de aprendizaje compartido y lo más importante, que nos la pasemos chévere, nos la pasemos bien en estas semanas que vienen. Esta primera semana hay un foro cafetería, que es un foro ponderado, tiene una valoración, así que les invito a que realicen esta actividad y si hay alguna duda, por favor me la hacen llegar. Muchachos, bienvenidos nuevamente, quedamos en comunicación y para mí es un placer estar acá con ustedes. Muchas bendiciones.